Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a su programa, Desde Polonia, en español. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar escuchándonos en un nuevo programa de Desde Polonia en español. Esta vez pues vamos a seguir diversificando nuestro español. Tenemos aquí un acento diferente. Bueno, no tan diferente porque es un acento argentino, pero esta vez es de una polaca que ha vivido en Argentina. Entonces con nosotros está Maja Tyborska. Hola. ¿Cómo están? Hola Maja, vamos a dedicarle a Maja gran parte de nuestro programa el día de hoy, pero antes que nada me gustaría recordarles a todos, que es muy importante que estemos construyendo este podcast de manera grupal, es decir, que todos tenemos que estar colaborando. Me gustaría que aquellas personas que estén interesadas en formar parte del programa de alguna u otra manera, por lo menos con ideas, propuestas, darnos retroalimentación, pues como ustedes saben, somos un programa que está creciendo, que ha empezado este año, estamos haciendo lo posible para estar publicando de manera sistemática y con frecuencia. Entonces, para nosotros es muy importante no solamente cuidar la calidad, crecer, ver nuestros errores para aprender, sino que es muy importante que ustedes, los que están escuchando, nos tengan el contacto con nosotros, que igual nos informen sobre los eventos que están sucediendo aquí en Polonia, todo lo que sucede afuera de Polonia y que también está de alguna manera relacionado con Polonia. Pues es muy importante que estemos todos interconectados. Entonces, para eso les quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter o Instagram. Por el momento estamos ahí, en Desde Polonia en español. Si ustedes quieren buscarlo de una manera más rápida, pueden poner el símbolo de @ Desde Polonia. Otra cosa que quiero decirles es que, nosotros empezamos en SoundCloud, que es una plataforma bastante buena para poder hacer ese tipo de programas y grabarlos para que cualquier persona pueda escucharlo en su casa. Pero, ahora vamos a mudarnos a Anchor. Anchor, que es una plataforma igual bastante buena. La diferencia es que Anchor tiene una política diferente y ellos no cobran cuando queremos. Podemos grabar la cantidad de podcasts que queramos y no vamos a tener que pagar, a diferencia de SoundCloud. Entonces, por obvias razones, nos vamos a pasar a Anchor. Ya estamos, de hecho, en Anchor, pero de todas formas estamos subiendo podcast todavía a SoundCloud. Les pido, por favor, que entonces si están en SoundCloud, que no se espanten. Nosotros vamos a seguir publicando, pero vamos a publicar en Anchor. Pero ustedes se darán cuenta conforme va pasando el tiempo. También nos pueden ustedes escuchar en iTunes por el momento. Estamos haciendo todo lo posible por estar en otras plataformas como en Spotify. Nosotros vamos a tenerlos informados para decirles si es que lo logramos, cuándo, ¿no? Por el momento les agradecemos que estén ustedes aquí con nosotros escuchándonos en donde quiera que usted esté haciéndolo, ya sea por iVoox, ya sea por iTunes o por cualquier otra plataforma. Nosotros estamos creciendo y vamos a recibir cualquier tipo de retroalimentación o cualquier tipo de propuesta, información con muchísima alegría. Otro tema que me gustaría a mí también hablar y que me he dado cuenta al escuchar yo mismo este programa es el uso de la lengua, ¿no? Para mí, como un mexicano que está viviendo aquí en Polonia, pues hacer este programa también es un poco un reto, porque intento yo utilizar la lengua correctamente. Soy maestro de español también, entonces para mí es muy importante el uso de la lengua, no solamente
no solamente porque me gusta, me encanta también aprender idiomas, sino pues me gusta hablarlos correctamente y hago lo posible por hacerlo, ¿no? Entonces, es importante, para mí personalmente, hacer este programa es un gran honor, porque de esta manera es como tengo yo la oportunidad de sentir que estoy hablando con nativos del español, del castellano, en otras partes del mundo. Bueno, ahora después de este preámbulo, de agradecerles a ustedes por estar escuchándonos, pues me gustaría presentarles a Maya Tyborska. Maya Tyborska acaba de mudarse para Varsovia. Ella vivía en Argentina y ella con mucho gusto va a estar incorporándose a este programa para diversificar y profundizar más en otros aspectos que también competen a este programa y que, bueno, van a incluir un poco más temas que tienen que ver con el llamado Cono Sur. Bueno, ustedes van a conocerla y yo creo que les va a caer muy bien. Maya Tyborska, por favor, dinos, ¿cómo fue que llegaste? Bueno, como lo dice su apellido, ella es polaca, pero bueno, y habla español muy bien, ustedes se darán cuenta. Yo creo que muchos queremos saber cuál ha sido tu camino al español. ¿Cómo fue que llegaste a estudiar el castellano? Hola a todos. La verdad es un verdadero gusto poder participar en este programa. Yo voy a tratar de conservar mi español porteño, mi español argentino, porque mi lengua también se ha modificado bastante. Tal aventura con idioma español empezó obviamente a través de un programa Sócrates Erasmus. Tuve mucha suerte de participar en eso y obviamente elegí el mejor lugar del planeta para ir, que es Barcelona en España. La verdad, se los recomiendo a todos. Si desean realizar un viaje así, una experiencia así hermosa durante sus estudios, les recomiendo que elijan España y Barcelona. Yo desde el primer momento, cuando entré a mi casa con mis nuevos compañeros de piso, me encontré con un chico de República Dominicana, una argentina, un alemán y un catalán. La mejor onda pegué obviamente con la chica argentina y con el chico de República Dominicana. Obviamente no entendía nada desde el principio, traté de tomar algunas clases antes, pero se me hacía muy difícil entenderlo todo y seguir cualquier tipo de conversación que no tenga nada que ver, que tengo sed, tengo hambre y quiero ir al baño. Fue lo único lo que yo podía expresar en aquel momento. Pero poco a poco empecé a tomar sobre todo mucha simpatía con la cultura latinoamericana también. Yo soy historiadora de arte, entonces todo lo que tenía que ver con el arte me interesaba. Veía y observaba que hay mucho movimiento cultural en México. ¿Desde España? Desde España. De hecho, desde Polonia. Todo empezó en Polonia, pero se me hacía muy difícil. Esto fue hace 10 años aproximadamente, entonces salir de Polonia me parecía algo muy imposible. Pero bueno, en España fue el primer paso. Empecé a entender más español y conocí otra polaca. Y esa polaca me dice, ¿sabes qué? A donde tenés que ir, sí o sí, es México. ¿Ella fue Edita? No, Natalia. Natalia, capaz, no sé si la conoces. Natalia también es de Torun. ¿De dónde es ella? No, Natalia es de Lublin. Nosotros nos conocimos en España. Ella jamás volvió a Polonia, entonces sigue viajando. Lamentablemente nosotras ya perdimos el contacto, pero viste que algunas circunstancias o las personas que aparecen en tu vida así por un poco tiempo, después se vuelven las personas que realmente te empujan para cambiar un poco el rumbo de tu vida. ¿Cómo es que ella te lo dijo? ¿Cómo es que ella ya sabía que tú perteneces a México? No sé, creo que fue una intuición entre polaca y polaca con un corazón latino, creo, porque ella vivió también mucho tiempo en México, obviamente estuvo muy enamorada en México, entonces me vio, me conoció y me dice, México va a ser para ti. ¿Qué es eso del corazón latino? ¿Cómo nacer con un corazón latino siendo polaca? Y
siendo rubia, ojos, ¿de qué color? ¿Azul? Azul, azul, gris, verde, dependiendo del estado de ánimo. Bueno, ¿cómo hacerle eso? Bueno, yo tengo esa hipótesis que uno nace en un cierto lugar, pero tiene también, ¿cómo decirlo?, elementos de diferentes culturas. No quiero decir de las vidas pasadas, no quiero entrar en ese tipo de profundidad. Pero nosotros no nacemos como en un bloque de personalidad, un bloque cultural, más bien, o sea, hay unos ciertos factores de nuestro comportamiento, de nuestro carácter, que pueden enriquecerse en cierta cultura. Y yo creo que el hecho de ser muy abierta, me considero una persona bastante divertida, muy social, como que la cultura polaca no me permitía ser yo misma en 100%. Y en Latinoamérica, en México, en España, o sea, tenés toda la libertad de ser como vos quieras. Y eso, como siempre, me daba mucha seguridad conmigo misma y me permitió realizar todos los sueños que yo quería, porque después de México, que tuve una vida hermosa, y la verdad, México para mí siempre va a ser un país maravilla, creo que es mi país preferido. Sin embargo, no me quedé en México, quería descubrir más Latinoamérica, quería el cambio y llegar a Argentina, o sea, así de la nada. Tenía obviamente ese deseo de bailar tango, que el tango fue siempre como un baile que me interesaba, que empecé en Polonia también hace mucho tiempo, que no bailaba nadie, estuvimos viendo los videos que YouTube funcionaba, no sé, 2 kilómetros por hora en realidad, entonces fue muy difícil obtener algún tipo de información, de música, de enseñanza del tango. Sin embargo, yo estaba muy decidida que en Argentina yo podría establecerme. Entonces de México vine a Argentina así siendo turista. A ver, tú me dices que cuando llegaste a Argentina, entonces una de las cosas que sorprendió más a los argentinos es que pues una rubia llega a Argentina con un acento muy mexicano. Exactamente, estuvieron muy confundidos. Yo creo que yo lo usaba muy bien para un cierto coqueteo que lo estaba realizando desde el principio, pero sí, fue algo muy extraño. Aparte, sigo siendo que algunos factores de mi acento, o sea, va a ser muy difícil sacarlos. O sea, mucha gente se reía y se burlaba de mí, pero de una forma positiva, que tengo un acento soviético. Entonces, ¿qué es eso? Sueño como que estoy dando órdenes como durante la Guerra Fría, que puede ser, yo no lo escucho, trato de mejorarlo. Entonces, con ese acento soviético mezclado con mexicano, siendo extremadamente polaca, con esos cachetes redondos, era un bicho raro definitivamente en Argentina. Yo, siendo un amante así profunda de México, no quería cambiar para un acento porteño. O sea, no, yo quería conservar mi identidad mexicana. A ver, porteño significa de Buenos Aires, ¿no? Porteño significa de Buenos Aires y es totalmente otra cosa. O sea, en otras partes de Argentina no se habla tanto como en Argentina. Mucha gente de América Latina, los mismos latinos, se burlan de un acento argentino, de esa playa, llegás, vos. A mí me gusta. Lo hemos dicho al mismo tiempo. A mí me gusta mucho ese acento. Últimamente, bueno, nuestros escuchas se han de haber dado cuenta, hemos tenido varias entrevistas de Argentina a Nicolás Hockman, que también tú conoces. Sí. Lo conoces, ¿no? También tuvimos a integrantes del teatro, de la obra que vinieron a representar, de Vítor Gombrowicz. Cuéntanos tú, Maya, bueno, incluso quizás sería bueno para complementar el programa, la misma línea que hemos tenido hasta este momento de las entrevistas. ¿Tú sentiste alguna identificación? Yo sé que no es ningún problema para mí preguntarte esto porque estoy consciente que aquí en Polonia pues tienen un programa muy estricto de literatura en el que todos deben de conocer todo sobre la literatura. Es muy bueno, a mí me parece que aquí en Polonia tengan muchísima... Le pongan mucha... bueno, que sea tan importante este tema de la literatura. Algo que yo envidio muchísimo de ustedes.
Y yo creo que es una de las razones por la que yo también estudié filología polaca, porque lo considero como una parte muy importante para integrarte, quizá para conocer un poco más a la cultura. Cuéntanos, ¿tú pensaste en Witold Gombrowicz? ¿Algún momento llegaste, te volviste, no sé, te acercaste más a él cuando llegaste a Argentina? Es una buena pregunta. De hecho, me pasó absolutamente todo lo contrario, porque uno cuando reside en otro país se interesa más en lo del otro, Lo local. digamos, de lo local. Y qué bueno que mencionaste literatura, porque literatura también formó una gran parte de mí en Buenos Aires. Y creo que profundizando mi conocimiento con español, o sea, pude disfrutar más la literatura argentina, sobre todo a Julio Cortázar. Para mí es como un libro que yo leo todos los días, Graf Klasse, Rayuela, y es un libro que yo jamás podría llegar a entender leyéndolo únicamente en polaco o con poco conocimiento de español. Lo estaba disfrutando absolutamente cada oración, cada palabra. Y sí, me acerqué más a la literatura argentina. Al respecto de Gombrowicz, obviamente, cuando todos los días tenés que responder a la pregunta ¿de dónde sos? Porque yo bailaba todos los días, entonces entre tangos la gente te hace muchas preguntas. Prácticamente siempre son las mismas preguntas, que es ¿de dónde sos? ¿Y por qué viniste? ¿Y si te gusta Buenos Aires? Entonces tenías que responder, soy polaca, 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 y esto tenía cierta responsabilidad después, porque uno se pone a pensar, polaca, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa ser polaca? Entonces, después de ciertos años, yo estuve viviendo más de 5 años en Argentina, uno necesita concretar más bien su identidad nacional, y eso es lo que me pasó a mí. Bueno, pues vamos a seguir entonces con este tema de la identidad. Para eso, bueno, les tengo una sorpresa, ya que ha llegado con nosotros otro de los colaboradores de Desde Polonia en español, Hermes Yain. Él es no costeño, sino porteño. Bueno, quizá puedas hacer una breve introducción, una breve presentación, Hermes. Buenas tardes a toda la radioaudiencia. Mi nombre es Hermes Yain, soy de Colombia y bueno, en mi caso soy costeño, de la costa norte colombiana sobre el Caribe. Costeño. Yo porteño. Bueno, ya ven, cada quien decide cuál es su identidad, ¿no? Bueno, como has visto, has escuchado, Yain, Hermes, hemos estado hablando sobre la identidad, la identidad polaca en este caso. Creo que es un tema que nos compete a los tres. Tenemos 3 acentos diferentes. Eso me gusta mucho porque eso da muchísima riqueza a este programa y a nuestras diferentes perspectivas. Yo estaba diciendo que también al ser yo de aquí, soy de México, pero vivo aquí, pues también tengo una gran necesidad de pertenecer a ambas sociedades, pertenecer aquí a la comunidad polaca, un idioma que también hablo y que todos nosotros hablamos, y también, no dejar de ser mexicano y tener la capacidad como de esa hibridación, no sé, mezclar todas las culturas y poder ser yo en donde sea, ¿no? Yo de repente me he dado cuenta que agarro y hablo español con alguien cuando sé que no habla español, pero por lo menos sé que esa persona entiende cuando digo gracias, cuando digo sí, y creo que les gusta. Maya, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Tú utilizas también así sobre este tema de la identidad? Creo que el idioma, la verdad, forma una parte muy grande en lo que es el sentido de la identidad. Yo tengo varios conflictos internos al respecto de mi propia identidad. Ahora me parece que a través de español me puedo expresar un poquito mejor, sobre todo cuando estoy hablando de las cuestiones sentimentales o amorosas. O sea, como que se me hace muy difícil ahora decir cosas cariñosas en polaco, ya que hace 10 años no lo estoy utilizando de esa forma, pero casi no es. ¿El polaco es una lengua cariñosa? Me parece para nada cariñosa, por eso estoy diciendo que español se me hace definitivamente más cariñoso.
Y también a mí me da oportunidad de expresar más los sentimientos. Polaco lo tomo como más intelectual. Obviamente mi vocabulario en polaco es mejor que en español, entonces cuando quiero expresar cosas que tienen que ver con mi carrera o cuando estoy hablando sobre política o la historia, polaco me sirve un poquito más, es mi herramienta principal. Pero bueno, cuando estamos acá hablando, pasándola bien, español me parece un poquito más adecuado, más cariñoso. Maya, ¿qué estudiaste tú? Yo estudié Historia del Arte. Se lo recomiendo a todo el planeta. Si los padres les dicen que es una carrera más inútil, están muy equivocados. Yo viajé por todo el mundo, viví en Caraíbe también. O sea, tengo la vida absolutamente maravillosa gracias por la Historia del Arte, porque lo que te enseña es tener mucha sensibilidad, mucha flexibilidad, y como es un estudio tan amplio, te hace ver el mundo de formas distintas y observar bajo alfombra cosas interesantes. Y eso es lo que me gusta, ver cosas que nadie los vea en el mismo lugar. Bueno, pues eso, nosotros somos las humanidades, pero aquí tenemos a alguien. Hermes, ¿tú qué estudias? Yo soy ingeniero químico y químico, y en la actualidad hago una maestría en química en la Universidad de Varsovia. Wow. Pero además de eso, bueno, tú tienes aficiones que también te gusta mucho la literatura. Sí. Yo tuve la oportunidad en Bogotá de realizar una opción académica, decimos en Colombia, que es equivalente a un minor. En otras palabras, tomé 5 cursos de literatura latinoamericana, que es un tema que me apasiona mucho. Y eso me ha permitido acercarme también a otros temas fuera de Latinoamérica, como entender un poco la narrativa rusa, la manera en la que la literatura nos ayuda a ver a través de la historia de América Latina de una manera más correcta, dicen los literatos, los historiadores, muchos están de acuerdo con esto. Y es un tema bien interesante, ¿no? Por mi parte podría decir que la ciencia también me ha llevado a viajar mucho, a conocer muchos rincones, pues paradójicamente la ciencia fue el principal atractor para venir a Polonia, porque en Colombia no habían tantas oportunidades como científico, al menos con mi perfil, en el momento que yo las busqué, y en Polonia estaba la puerta abierta. Entonces ese fue uno de los primeros motores que me trajo acá. Hermes, pero hasta la fecha tú estás estudiando también materias interesantes, aparte, bueno, yo les digo interesantes porque me gustan, son las humanidades, pero eso no quiere decir que lo que tú estás haciendo sea interesante, ¿no? Pero también estás tomando cursos de otras áreas, ¿no? Estoy tomando 2 cursos de verística este momento, por fuera de mis cursos de baterías y físico-química. Estoy tomando un curso de literatura contemporánea latinoamericana en el Instituto de Iberística de la Universidad de Varsovia. Y estoy tomando también parte en el curso de teatro en portugués. A ver, ¿en Colombia le dicen iberística? No, de hecho, estás mezclando los idiomas. De hecho, bueno, cuando hablamos inclusive en español en el instituto se dice iberística, pero sería como estudios hispanoamericanos. Claro. Si lo pusiéramos en contexto, o hispanohablante. O no lo sé. Bueno, es que también depende, ¿no? Es lo que estamos hablando aquí, que tendemos a mezclar mucho los idiomas. Sí. Y bueno, yo menos que nadie te voy a hacer problemas por estar haciendo eso, porque es algo que a mí me pasa. A veces yo también hago lo que se llama en polaco calcas, es decir, que copio frases directamente del español. Sí, eso pasa mucho. O del polaco y las paso al español y ya no sé exactamente en qué idioma estoy pensando, lo cual también puede ser algo interesante porque empieza a mezclar un poco la cultura, la manera de pensar. Pero bueno, seguimos con Hermes. Hermes, estábamos hablando sobre los temas que tú estudias aquí en Polonia, iberística. Pues en México le llamaríamos letras hispanas, letras hispánicas. En Colombia sería literatura hispánica. Lo cual es también difícil como de conceptualizar porque los temas que se ven, pues a pesar de que puedan ser similares, pues no son iguales, ¿no? Aquí como que se enfocan más en que pues también las personas aprendan la lengua, por ejemplo, ¿no? Nosotros pues ya la conocemos. Y bueno, tus compañeros, ¿qué piensas sobre el español de tus compañeros? Mira que es una clase muy interesante porque hay polacos que tienen acentos de ciertas
de ciertos países y de ciertas regiones en esos países. Inclusive una compañera habla con un acento argentino perfecto, aunque nunca ha estado en Argentina, me comentaba ella, una cosa que me sorprendió mucho. Y también hay gente con acento español, acento mexicano. Sí. Y estamos en el curso 4 hispanohablantes nativos, 3 españoles y yo. Entonces, hablar en clase es bien interesante porque siempre uno está pensando en esas palabras muy características de cada acento del español. Ajá. Me decía en una conversación con este Gerardo Beltrán, que es profesor de traducción y traductor de Szymborska y muchos otros, trabaja en la Universidad de Varsovia, me decía, bueno, te puedes dar cuenta tú de dónde vienen los novios de las estudiantes, porque la mayoría son mujeres, precisamente por su acento. Y después cambia y de repente se hace español. Mira que en general lo que es chévere de la clase en términos de aprender el idioma es precisamente eso, como que uno entiende que el español es un idioma con muchos colores y muchos sabores. De alguna manera las personas se expresan en un acento y utilizan un término a veces que puede ser interpretado de otra manera por otro receptor y se vuelve una pequeña torre de Babel en el mismo idioma y al mismo tiempo esa diversidad que ayuda a comunicar de diferentes maneras una misma idea. Eso da mucha diversidad en las clases y a la gente le ha gustado eso. Y en las discusiones que hemos tenido sobre... recientemente discutimos un libro de Juan Gabriel Vázquez que se llama La historia secreta costaguana. Fue muy sobre la historia de Colombia, había muchas jergas de Colombia, entonces era la discusión sobre este término significa esto en Colombia, pero es que en Argentina lo entendemos de esta manera y bueno. Muy rico, entonces. Sí. Podría ser incluso hasta más rico que en nuestros países, ¿no? Precisamente por la diversidad. Exacto. Bueno, y pues... es un tema que se disfruta mucho. Y bueno, y de alguna manera yo creo que se construye identidad a través de las diferentes versiones del español, que es uno de los temas que hemos tocado acá. Inclusive en el caso de Colombia, pues somos un país de acentos, es una cosa que yo siempre he resaltado. Cuando dicen, tú tienes acento colombiano, ¿cuál? Y así mismo, inclusive en Bogotá se dice que hay 2 tipos de acento dependiendo si vives del norte o del sur. Digamos que es una cosa que te señala de alguna manera, pero a la vez te da identidad. Eso es algo muy interesante del idioma. Lo que decía también Maya, ¿no? Que bueno, no sé si esto lo estábamos hablando antes nosotros, que los porteños, es decir, en Buenos Aires, ¿hay otra manera de llamarles? Aparte de porteños. No, son porteños, orgullosamente porteños, diría yo. Que tienen un acento diferente, ¿no? Tienen un acento muy diferente, de hecho no se habla de la misma forma en el resto de Argentina. Ese acento, como ustedes estuvieron diciendo, que es muy cierto, que aparte de mostrar mucho la cultura, muestra mucho la historia de un país. Un acento mexicano o muchas palabras mexicanas también es un gran ejemplo de eso, pero al respecto de Argentina, ese acento principal o ese dialecto, se podría llamarlo, se llama lunfardo. Lunfardo es una mezcla entre español, italiano, entre polaco también. Es una mezcla de todos los inmigrantes que venían a los fines del siglo XIX a Argentina y decidieron de construir sus nuevas casas, o sea, y empezar su nueva vida en Buenos Aires. Hay una leyenda que dice que todo ese lunfardo nació en un barrio que se llama Almagro, donde tenés un antiguo supermercado, se podría decir. Ese supermercado, o sea, en los principios del siglo XX, fue un lugar donde la gente se juntaba para vender cosas. Entonces escuchabas italiano, escuchabas español, escuchabas polaco, y toda esa mezcla dentro de ese mercado fundó un idioma lunfardo, que es inentendible para muchos, creo. O sea, tiene muchas cosas italianas, sobre todo. Sí. De hecho, los argentinos, yo diría que es una mezcla la más peligrosa. Chicas, cuidado, porque es una mezcla entre italianos y españoles. Entonces, sí, son bastante peligrosos los argentinos. De hecho, no sé si en países de ustedes existe la palabra chamullo. ¿Qué es eso? Chamullo Trame. existe. ¿Qué es eso? Es el chamullo, bueno, sí. Tenemos la misma expresión, pero con otra palabra en Colombia, es trame. Que es cuando una persona trata de convencerte de que es interesante, de que la pasas bien con esa persona, de que es increíble pasar, bueno, sí, como tramar. Bayerovach. Ok. Bayerovach. Bayerovach. Lo que pasa que el chamullo argentino, que
o sea, me tocó escuchar chamullos de diferentes países, es el más efectivo, diría, porque tiene esa tiene esa mezcla de lo que sería la elegancia italiana, pero también de esa fuerza y como mucha masculinidad española. Entonces, los argentinos, de hecho, cuando vivía en México, todas mis amigas me decían, cuidado con los argentinos, son peligrosos. Y es cierto, o sea, te llegan a chamullar en un minuto. Así que los colombianos también están en los primeros puestos. Bueno, sí, eso... ¿Estás de acuerdo con eso? No vas a... No tengo nada que decir en mi defensa. Yo Interesante. hablo por conocimiento de causa. Sí, los mexicanos no son así. Quizás a veces. A veces así. Bueno, los mexicanos son muy encantadores. Lo que pasa que a mí me parece que tienen un poquito otra perspectiva respecto de Europa porque se sienten como un poquito más bajo. Ajá. Creo que tienen bastante baja autoestima, entonces a cada europea la consideran mucho más de lo que realmente es. Entonces, como a veces no tienen ese atrevimiento de acercarse y hablar, más bien es como, sos de Europa, sos rubia, qué hermoso. No, argentino se considera europeo, eso principalmente, entonces como que no hay esa distancia entre acercarse a una mujer, ¿no? Ajá. Pero entonces, ¿qué piensas tú? ¿En Colombia no es similar? Sí, no, en Colombia, digamos, el tema va precisamente en que nosotros decíamos, si las mujeres se maquillan, los hombres hablamos. De esa manera precisamente logramos ser más atractivos. Y un poco este tema de, podríamos decirlo en inglés, picking up, como poder conquistar a las chicas a través de las palabras, se vuelve un tema de cotidianidad y práctica en el sentido de que tú sabes qué cosas te apasionas y bueno, en mi caso personal, uno cuando agarra una chica y quiere sorprenderla, digamos, uno habla de las pasiones que uno tiene, de las cosas que te hacen feliz, de cómo podrías pasar horas y horas hablando del tema, pero a la vez te muestras multididáctico, muestras también que tu vida no es una vida aburrida, que es una vida que vive con muchas emociones. Y de alguna manera yo he sentido que las personas en Europa no tienen como tantas dificultades en el sentido de que la vida es un poco más simple. En Latinoamérica todo el tiempo tomar el bus ya nos da para una historia. Y es precisamente a través de historias que armamos nuestro discurso y el hecho de que nosotros somos cero tímidos, nos encanta conocer a la gente, también derrota esa barrera de la pena, de que vale, puede que una chica me parezca despampanante, pero lo primero que uno tiene que hacer con una chica despampanante es demostrarle que para uno no es tan despampanante, que uno también es interesante. Y es en ese mecanismo, en ese juego. Para nosotros, en el baile es como una pequeña lucha en el sentido de que vamos para aquí, vamos para allá. De igual manera, en el tema del picking up, cuando estás con una chica, es también como un baile. Tú bailas en la conversación con ella, entonces tú muestras por dónde va la conversación, ella te sigue, no te sigue, sabes por dónde andar. Y sí, los argentinos tienen esta palabra del chamulleo y algún día con un amigo hablábamos precisamente del tema y era muy chistoso porque una amiga dijo, se juntaron los conquistadores. dos. Sí, pero no, yo soy una persona muy natural cuando hablo. Es que ya es un tema de que no lo tenemos en mente. Es la manera que nos comunicamos muchas veces. Sí, yo creo que los latinos lo que tienen es mucha confianza con ellos mismos y eso logra conquistar prácticamente a cualquiera. O sea, conquistar de una forma amigable, obviamente, porque ellos como que ponen cierto empeño de hacer su vida interesante, como dice Hermes. Entonces como que tienen todo el fondo cultural. A mí me parece que son las personas muy cultas, pero también abiertas y muy tolerantes. Yo lo que noto en América Latina, aparte que estamos creo que todos conscientes que hay ciertas cuestiones de racismo que sí son muy visibles en América Latina, en la vida cotidiana yo siempre percibo mucha tolerancia y esa tolerancia también se nota de cómo la gente habla, que la gente te hace muchas preguntas, o sea, la distancia se corta de inmediato, o sea, a través del baile uno se da cuenta que es totalmente otra cosa. A mí lo que me pasa es que ahora en Polonia yo me quiero acercar a todo el mundo y besarlo, o sea, porque en Argentina es algo muy normal que le das un beso, o sea, a cada persona. Yo estuve trabajando en un lugar, en una institución muy oficial, entonces no sería bien visto,
o sea, besarse. Pero la gente no, la gente se acercaba, me besaba, o sea, me tuteaba así enseguida. Acá un poquito como esa distancia, para mí, a mí me limita. O sea, como que ya tengo que limitar mi personalidad, tengo que estar un poquito más callada, un poquito más formal para no quedar mal. Y en América Latina es todo más fácil hacer amigos también. Uh-huh. Bueno, aquí me gustaría invitar a nuestros escuchas, que como bien saben, la gran mayoría nos escucha de manera diferida, que nos compartan cuál ha sido su experiencia en estos casos, unos casos similares en los que ustedes han querido, no sé, comportarse de una manera, pero resulta que hay que hacerlo de otra forma. Especialmente, bueno, estamos hablando de interacción entre países hispanohablantes y Polonia, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Y bueno, si pueden, les agradeceríamos mucho si nos lo escriben al correo electrónico desde polonia@gmail.com o simplemente debajo en los comentarios en cualquiera de los posts en donde lo vean, ¿no? Porque nosotros lo estamos intentando compartir también en varios grupos, pero bueno, les recuerdo que sin ustedes nosotros no podemos lograr nada. Entonces les agradecemos a ustedes si lo comparten en sus mismas redes sociales o si lo comparten en los grupos o directamente en mensajes privados con las personas que ustedes ya conocen para que entonces pues tengamos mucha mejor audiencia y mejore la calidad, el nivel, el grupo, bueno, las personas que forman parte del programa no solo sean las personas que están detrás de los micrófonos, sino que ustedes formen parte. Hermes, ¿querías decir algo? Sí, que otra cosa que hablábamos esta vez cuando estábamos reunidos con argentinos era que también hablábamos con las manos mucho, en el sentido de que todo el tiempo gesticulamos no solo con la cara, con las manos, y también gesticulamos con la manera en la que nos tocamos con las otras personas, que la agarrada de hombro, la agarrada de brazo. Como esa naturalidad, ese fluir en la conversación, no solamente a través de las palabras, sino a través de todo lo que te permita comunicar. También permite acercar a las personas y comunicar de una manera más efectiva. También por eso creo yo que, bueno, en un minuto te puedes emocionar con algo porque sientes la misma pasión transferida de una manera efectiva. Que la cotidianidad se queda atrás y de hecho es paradójico porque podemos estar hablando de algo tan cotidiano como servir un café o servir un mate. Un argentino puede hacer toda una cátedra, 5 minutos, cómo se debe servir un mate y cómo se toma. Y es que cuando yo tomaba el mate solo fue que me sentí que ya me hice hombre y ese tipo de cosas. Y wow. Y sí, pasa eso. De hecho, esa tradición de tomar mate es o sea, cuando yo trato de explicarle a un polaco cómo es tomar mate, porque lo que aterroriza a la gente a los polacos es que hay que tomar mate de la misma bombilla. ¿Cómo? ¿Y no la cambias? O sea, es asqueroso. 20 personas en un grupo y todos están tomando el mismo mate. Pero bueno, hay que como sacarse un poco en esa zona de confort y decidir de compartir. O sea, entonces en momento de tomar mate juntos, o sea, es un encuentro social, o sea, compartimos el mate, pero hablamos, nos encontramos, compartimos comida, o sea, es todo lo que la gente dedica su tiempo, o sea, sale del trabajo, aprovecha el tiempo libre justamente para tomar mate y para tener ese encuentro social. Fuera de las redes sociales también, ¿no? Que ya es poco común realizar algunos tipos de encuentros fuera de las redes sociales. Uh-huh. Entonces es algo muy natural. Es un tema que a mí me gustaría todavía tocar. Tenemos tiempo, me gustaría preguntarte al respecto de lo que me has contado ayer cuando nos quedamos de ver. El tema de compartir. Aquí en Polonia, bueno, las cosas funcionan un poco diferente. Yo, por ejemplo, doy clases también en una primaria y me acuerdo el día del, ¿cómo se dice? El jueves gordo, Tuszte Czwartek, ¿no? ¿Cómo llamarle en español, no? El jueves gordo. Jueves gordo sería como lo que suena más bonito. Entonces, es el día en el que nosotros comemos, una especie de donas, que es muy típico aquí también en Polonia. Y mis estudiantes, mis alumnos en la primaria me vieron comiéndolo, y se les antojó. Y yo dije, bueno, pues les comparto, ¿no? Y les di yo mi dona, les dije, bueno, divídenla. Y a ellos les pareció algo tan raro que yo les haya hecho eso. Ellos dicen, bueno, yo quiero el mío. Creo que el compartir es algo que
bueno, de alguna manera influye en nosotros. Me gustaría que tú me platicaras sobre lo que piensas que está pasando en Argentina a partir de, bueno, esta crisis económica en la que los argentinos no tienen quizá tantos fondos para ir a bares, salir y comprar alcohol los fines de semana. ¿Qué está pasando ahorita en Argentina? Es una muy buena pregunta y muy buena observación, porque en Argentina, como dice una de las canciones de Calle 13, o sea, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Yo creo que en Argentina justamente hay muchas cosas que se enriquecen en el momento de crisis. Es una paradoja, obviamente, pero la gente como siente más necesidad de compartir, de reutilizar cosas que ya la estaban usando. Entonces, por ejemplo, yo que estoy o era más bien una persona muy activa dentro del mundo del tango, estoy observando que, por ejemplo, se abren las milongas en casas. Como la gente ya ¿Las no... qué dijiste? Milongas, fiestas. Sí, fiestas, prácticas. Bueno, son las fiestas tangueras. Uh-huh. O sea, de un punto de vista polaco eso puede parecer muy aburrido, muy oficial, muy de viejo. Es así, en Argentina, o sea, y toda la gente baila tango. O sea, de hecho es como en Río de Janeiro, la gente de diferentes clases sociales se encuentran en la playa. En Argentina, la gente de cada clase social se encuentra dentro de la milonga y puede compartirla, que eso también es lo que vos dijiste. El hecho de compartir en América Latina es diferente porque podemos compartir el mismo lugar aunque tengamos totalmente diferentes fondos o seamos de diferentes clases sociales. Por ejemplo, en Argentina, ya que la gente no se puede permitir tanto de salir porque la entrada cuesta caro, entonces lo que hacen es, por ejemplo, abren sus casas. Y las casas en Buenos Aires son hermosas porque son, ellos le dicen PH, que son las casas coloniales que tienen un patio grande, que son de 1 piso o de 2 pisos con una terraza gigante. Entonces Buenos Aires, como tiene un clima absolutamente perfecto, porque hace 20 grados por la noche, entonces la gente se junta, hacen como fiestas clandestinas, se corre la voz, un amigo le dice al otro, escúchame que este sábado Hugo o Fabi hacen una fiesta, vení. O sea, tenés que decir una contraseña, pero no es por ser, o sea, de excluir, más bien de organizar algo alternativo. Entonces la gente se junta, es gratis, los dueños invitan a los amigos que son artistas, que tocan. Entonces es un encuentro donde estamos compartiendo tantas cosas, o sea, tantas emociones, tantos sentimientos, y no nos cuesta mucho. No nos cuesta mucho, entonces eso es algo lo que la verdad valoro y envidio a los argentinos, que a pesar del crisis pueden pasarla bien y disfrutarla del todo. De hecho, una amiga mía me dice que en Argentina, qué mal vivís, pero qué bien que estás. Y eso me parece algo muy adecuado de cómo describir la situación actual en Argentina. Hermes. Pues bueno, ese es, de hecho, uno de los puntos que uno siempre se pregunta, ¿no? Bueno, siempre se pregunta, ¿y tú qué haces en Polonia? ¿Por qué te fuiste de ese paraíso que era Colombia, que hace calor, que no tienes invierno y que es soleado todo el año? Y sí, también hay muchas dificultades. Creo que eso es un tema muy transversal a toda América Latina y podemos hablar de corrupción y estas cosas, pero hay sentimientos que a mí me tienen apegado a mi casa, como precisamente esa tranquilidad de sentarme en la terraza y que todo el mundo pase y te saluden en la calle así no te conozcan. O ir a una fiesta sin tampoco tanto dinero ni tanta presunción, pero poderla pasar bien, así sea una fiesta en la terraza de la casa. Y eso hace que la gente se una mucho, muy fácilmente, y precisamente como la gente es abierta, siempre es bienvenido a alguien más en la casa. Es muy fácil relacionarse con la gente. Uh-huh. Bueno, entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí, Hermes y Maya. Ustedes van a estar escuchándolos con mayor frecuencia. Vamos a estar colaborando. Y que sea el primero de muchos podcasts. De paso, gracias a nuestra radio audiencia por estar aquí con nosotros y darse la oportunidad de conocernos más en todos estos programas que vamos a hacer juntos. Un proyecto muy emocionante en el que estamos ahora. Y les repito, esta invitación está abierta a todos, estén viviendo en Polonia o no, para colaborar, para mejorar la presencia de nosotros, de los latinos aquí, y no solamente los latinos,
por llamarle así a los latinoamericanos, sino también de la audiencia hispanohablante, porque queremos que sea un poco más grande, y que también funcione para mejorar ampliar nuestra conciencia sobre el lugar donde estamos viviendo y vivir, tener una mejor calidad de vida, estar felices de estar aquí y poder mezclar nuestras culturas. Muchas gracias por estar escuchando. Estuvo con nosotros Maya Tiborska, Hermes Yain y Alexis Angulo. Nos estamos escuchando en la próxima edición de Desde Polonia en español. Que la pasen bacano. Hasta luego. Chao. Cabo. Chamo ngày tốt lành. Maalun wanaagsan. Tudo de bom. Marhaba. Bienvenidos. Привет. Witamy. Вітаю вас. IMI Radio.